Un saludo a todos. A continuación me dispongo a presentar la comunicación, la competencia entre el gas y la electricidad en el mercado energético de España y Francia durante la década de 1930, una comunicación que firmamos la doctora Mercedes Fernández Paradas, el doctor Carlos Larrinaga Rodríguez y yo mismo, Antonio Jesús Pinto Tortosa. Esta investigación forma parte de los resultados del proyecto El gas en Europa Latina, una perspectiva comparada y global, 1818-1945, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y dirigido por la doctora Mercedes Fernández Paradas y el doctor Alberto Martínez López. El objetivo de esta investigación es analizar el aumento del consumo de gas y de la electricidad en ambos países o compararlo en la década de 1930, una década en la que los dos países, España y Francia, van a atravesar por circunstancias complejas. En el caso de España, la Segunda República y la Guerra Civil, una década bastante ajetreada entre 1931 y 1939, y en el caso de Francia la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Veremos que existen similitudes y disimilitudes entre ambos escenarios nacionales y el contexto de los dos países es el de la Europa Latina, la región que comprende Francia, España, Italia y Portugal, además de ser un contexto que nos habla del avance de la electricidad desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Veamos en primer lugar esta estadística de producción de electricidad comparando los datos de España y de Francia y comparando dentro de cada uno los datos de producción de energía hidroeléctrica y de energía termoeléctrica. En el caso de España vemos como la hidroelectricidad predomina durante todo el periodo, lo cual tiene que ver en buena medida con las características geográficas del propio paisaje español, mientras que en Francia el predominio absoluto es de la termoelectricidad hasta 1935, cuando la tendencia se invierte, cuando la hidroelectricidad comienza a ganar protagonismo. Constatamos un menor crecimiento de la producción y de consumo de energía eléctrica en España, con 2.714 kilovatios hora, en comparación con Francia, con 12.976 kilovatios hora. Pese a ello, en los dos países la tendencia será alcista. Y además hay otra cosa que hay que constatar, que es que pese a que en los dos países la tendencia es alcista, crece menos la producción de electricidad que el PIB per cápita de cada uno de los dos países. Eso nos permite relacionarlo con otros datos económicos y podemos afirmar que la evolución de la producción energética fue en general inferior al desarrollo económico global, aunque el mercado, insistimos, el mercado energético de las eléctricas creció. Y podemos hablar de un estancamiento de la producción y de consumo en ambos países en el contexto de la Gran Depresión. Vemos ahora la potencia producida en España y en Francia, así como las horas de uso de la electricidad comparativamente en España y en Francia. Vemos cómo Francia está siempre muy por encima de España. Y vemos cómo la tendencia es alcista en los dos países, lo que pasa es que en España habrá una contracción relativa en el contexto de la Guerra Civil, a partir del año 1936. De manera que no se producirá una recuperación hasta el año 1940 en lo que se refiere a la potencia producida. Para Francia no tenemos datos desde 1937 hasta 1940. En las horas de uso igual. La tendencia es, en el caso de España, más a la caída durante toda la década, con una recuperación a partir de 1940. En el caso de Francia hay un descenso de las horas de uso que nos hablaría pues, de ese contexto de la Gran Depresión. Consumo eléctrico en España y en Francia. Aquí están los datos que nos hablan de esa evolución un tanto compleja a lo largo de toda la década, con subidas y bajadas alternas que remiten a un contexto de crisis económica, a la inestabilidad política en España durante la década de 1930, a la Gran Depresión que tuvo un mayor impacto en Francia y luego los efectos del inicio de la Segunda Guerra Mundial muy claros en Francia entre 1939 y 1940, etcétera. En España el acceso a la electricidad va a ser del 88% de la población, mientras que en Francia el acceso a la electricidad será de 97,6% de la población para esta década. En el contexto de la Europa Latina, Italia presenta unos niveles cercanos a los de Francia, un 93,4% de la población, Portugal por debajo, un 90%. Europa Central y Septentrional están por encima. Suiza y Dinamarca están cerca del 100%. ¿Quiénes están por debajo? Los países de la Europa del Este. Rumanía con un 21,7% y Bulgaria con un 24,8%. Veamos la producción per cápita de electricidad. En el caso de España y de Francia, si la vemos en el contexto del resto de Europa, vemos que España es segunda por la cola, con Noruega claramente a la cabeza, seguida de Suecia.
en 1928, una circunstancia que en 1935 constatamos en el caso de España, estando por detrás de Francia, porque para el resto del país no tenemos datos, y en 1938 la situación es muy parecida. Tomamos como año de referencia 1936. En el año 1936, en España predomina el uso industrial de la electricidad con un 49,1%, un 19,2% para el uso doméstico y la iluminación un 75,5%. En Francia el mayor uso también es industrial, el 11,9% es uso doméstico. En el desarrollo industrial, en el caso de España y de Francia, pues tenemos cifras más o menos parecidas, más o menos equilibradas, según nos indican las cifras los datos que hemos manejado. Veamos, una vez que hemos analizado la evolución y el comportamiento del sector eléctrico, veamos ahora la evolución y el comportamiento del sector gasista. ¿Estaba la energía gasista en una mejor situación que la energía eléctrica en estos dos escenarios? Vamos a ver. En el caso de España, la producción de gas va a crecer de manera sostenida con una pequeña decadencia entre el 36 y el 37, mientras que en Francia la producción de gas sí va a vivir unos avatares un poco más complejos a partir de 1933, también en el contexto de la Gran Depresión, pero también a partir del año 1936-37, cuando la producción de gas cae, lo que nos habla también de una sustitución de fuentes de energía, más allá del contexto de la Depresión y del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y de cómo la coyuntura bélica dificulta la producción de gas, sobre todo de gas de carbón, por las dificultades de acceder al carbón, el daño de las infraestructuras industriales, los gastos de transporte, la peligrosidad, etc. En lo tocante al consumo, vemos como el consumo de gas crece en España durante toda la década, mientras que en Francia pues, el comportamiento es similar. Va a tener una primera fase alcista, pero a partir de 1932-1933 el consumo de gas va a caer. Como decíamos, si el crecimiento es sostenido en España hasta el inicio de la Guerra Civil, con una recuperación en 1939 de los niveles de preguerra, en Francia también habrá crecimiento, pero más discreto del sector gasista, a raíz de los efectos de la Gran Depresión y del avance de la electricidad. El consumo en ambos países solo cae en contexto bélico. Los niveles son desiguales, los niveles de partida, los puntos de partida en ambos países son desiguales. Como vemos, hay mucha diferencia y mucha distancia entre Francia y España, tanto si hablamos de la electricidad como si hablamos del gas. Usos del gas. Tomando como referencia la década de los 30, en 1930 en España se utilizaba un 77,6% en el ámbito doméstico, un 19,1% en el alumbrado, un 3,3% en la industria, y en 1935 la situación era muy similar. En Francia, en 1938 el 53% del uso era doméstico, el 36,7% era industrial, el 7,45% era comercial y el 2,8% era de alumbrado. Francia tenía 4.833.275 abonados, es decir, Francia tenía más de 10 veces más abonados al gas que España en 1937. Los niveles de España eran muy similares a los de Italia y a los de Suecia, eran más altos que los de Europa Central y Oriental, mientras que los Países Bajos estaban a la cabeza con un 69% de abonados a las compañías gasistas. Hubo menor difusión de la red y consumo per cápita de gas en España también. Una vez vistos todos estos datos, ¿cuáles son las conclusiones que podemos alcanzar? Pues que las similitudes entre Francia y España se reducen a la superficie de los dos países y poco más. El consumo de gas y de electricidad creció en los dos, pero partiendo de niveles muy dispares, con España muy por debajo de Francia en los dos ámbitos energéticos. Y la evolución del mercado energético en ambos países también fue independiente al contexto económico global. La Guerra Civil Española impactó negativamente en el consumo de electricidad y de gas. El gas además había despegado de manera tardía en España, lo cual hará que tenga mucha distancia con respecto a Francia y que el gas todavía predomine hasta transcurrida la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de 1960. Y lo que sí que podemos constatar en los dos países es que en ningún caso el estado de la industria gasista condicionó la evolución de la electricidad. Es decir, la energía eléctrica acabó difundiéndose y acabó implantándose con independencia de que el sector gasista estuviese más o menos consolidado, porque era mucho más competitiva en términos globales. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para recibir los comentarios que correspondan a través del foro.